Hoy vamos a comprender cómo la conciencia está dividida entre objetiva y subjetiva y cómo esas dos partes están dormidas. Y vamos a verlo de una forma, chicos, muy sencilla. Mire de que hay cosas que uno sabe, ¿cierto? Que uno reconoce, pero aún así no hacemos caso. ¿Por qué? Porque las dos conciencias están dormidas. Entonces miren que es una pregunta estúpida, ¿cierto? Pero cosas que nosotros sabemos, de que es que comer deprisa no es bueno para la salud. Y eso lo venimos a comprender cuando ya estamos en un hospital, ¿cierto? Cuando estamos hospitalizados es que uno dice de que no, es que hay cosas más importantes. O cuando ya perdemos a alguien, ¿cierto? Entonces, cuando perdemos a alguien, nosotros sabemos de que el amor, de que la verdadera felicidad está en esos pequeños detalles, pero realmente de todas formas nosotros no lo aplicamos. Miren, por ejemplo, el cuidado de los hijos, quién vaya y los recoja del colegio, todo eso nosotros sabemos de que son cosas que son valiosas, que son importantes. No obstante, nosotros no lo hacemos y cuando perdemos ese ser querido es donde valoramos eso que nosotros ya sabemos. Entonces, si nosotros ya lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Porque esas dos conciencias están dormidas. Entonces, de eso se trata la conferencia del día de hoy, que nosotros comprendamos el por qué y cómo es que están dormidas y cómo hacer para que esas dos partes despierten y cuál es el objetivo ahí, ¿cierto? Entonces, ya entendiendo cómo nosotros sabiendo las cosas, ¿cierto? De todas formas, no le ponemos cuidado porque si están dormidas esas dos conciencias, pues veámoslo un poco más profundo en cómo nosotros nos aferramos a eso subjetivo. Ahora, Franci, ¿qué diferencia hay entre que una parte sea objetiva y que la otra sea subjetiva? Pues esa parte objetiva, ¿cierto? Tiene una meta, ¿sí? Y la parte subjetiva está sujeta a, está condicionada. La mejor forma de nosotros verlo y entenderlo es en el amor, ¿cierto? Nosotros decimos amar a la otra persona, ¿cierto? Consideramos que nuestro amor es real, sin condiciones, pero realmente nosotros sí tenemos un condicionamiento, ¿cierto? Entonces, una persona puede tener unos valores como unas condiciones, ¿cierto? O sea, el amor es fidelidad. El amor es sacrificio. El amor es, qué pena estar pasteleando, para toda la vida, ¿cierto? Entonces, eso es algo que la persona tiene dentro de su mente, que ese es el simbolismo del amor. Pero, ¿por qué digo que esto está sujeto? O sea, no es un amor verdadero, no es un amor real, porque yo estoy condicionando a la otra persona a esos parámetros, a que tiene que ser para toda la vida, ¿cierto? A que tiene que haber fidelidad, pero realmente el amor es amor, ¿sí? El amor no se condiciona, el amor ya trae fidelidad, porque es que si yo te amo, yo te soy fiel. Por ende, tú no me tienes que custodiar, no me tienes que celar, no me tienes que condicionar porque es que el amor es libre, ¿cierto? Entonces, mire que uno ahí se va dando cuenta de esa diferencia, o sea, realmente ¿por qué lo estoy condicionando? Porque realmente no amo tanto a esa persona como yo creo. Realmente ese amor es no es hacia mis necesidades, ¿cierto? O sea, esa persona representa en mí otras cosas, representa, por ejemplo, la seguridad que me brinda, el acompañamiento, el que me libre de un peligro, que si hay un animal, que en la noche para uno dormir solo, que si me voy a ir para otro país, la pareja es algo muy importante para mí. Pero entonces miren de que ahí es donde yo me doy cuenta, o sea, esa persona está sujeta, porque ¿qué pasa cuando esa persona rompe esas condiciones que yo creo que es lo que crean el amor? Entonces es donde esa persona va a conocer mi otro lado, es donde la persona entonces va a conocer lo que es el desprecio, es donde va a conocer lo que es el odio, pero ¿por qué la persona va a conocer ese otro lado? ¿Cierto? O sea que no hay amor, porque el amor verdadero es, aunque tú no vayas a caminar a mi lado, yo te voy a seguir amando. Así nosotros nos divorciemos,
así tú sigas tu vida, yo te voy a amar, ¿cierto? Te voy a desear lo mejor. Si tú no eres feliz a mi lado y encontró una persona que con la que tú sí eres feliz, yo por qué no voy a ser feliz y por qué no dejo ir a la otra persona, porque desde un principio yo tengo ese condicionamiento de que el amor es sacrificio, sacrificar lo que tú quieres, sacrificar tus deseos para que usted se quede a mi lado. Entonces mire que ahí nos vamos dando cuenta de que eso es de una conciencia que está sujeta a unas condiciones y está completamente dormida, porque realmente no comprende, no quiere ver, no quiere dar ese proceso de libertad, no quiere sufrir, realmente no, o sea, está totalmente aferrado a todo lo que ha creado y lo que simboliza para esa persona, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver esa diferencia. Ahora, podemos ver de que no tengo un objetivo real, o sea, realmente, ¿por qué esa persona llegó a mi vida? ¿Quién es? ¿Qué hace aquí? ¿Cuál es la razón de que estemos juntos? Entonces, todas las personas son diferentes. Para algunas personas, el objetivo de que esa persona esté ahí es porque van a traer unos hijos que van a necesitar mucho apoyo. Y esa pareja es la mejor persona para que me ayude a criar esos hijos. Eso es una razón objetiva, ¿cierto? Que yo desconozco porque tengo esa conciencia objetiva dormida. Otra razón de otra persona para un matrimonio puede ser de que es que en vidas anteriores ya se han encontrado y se vienen cobrando karma, ¿sí? Entonces en otra vida de pronto fui yo la persona que lo insultaba, que le pegaba, que lo maltrataba, ¿cierto? Hola Dora, saludos. Que era yo quien, ¿cierto? Ahí hacía esa violencia intrafamiliar, era yo. Y ahora nos volvemos a encontrar y esa persona lo que va a hacer es devolverme todo lo que yo le hice. Entonces, mire que hay un objetivo real del universo, ¿cierto? De pagar ese karma, de lo que usted dio, ahora usted va a recibir. Y por ende, entonces, me toca vivir ese tipo de situaciones. Entonces, mire que ahí yo ya digo, aquí hay un objetivo real, el por qué. Pero si yo tengo esa conciencia objetiva, dormida, porque está dormida, ¿cierto? Esas dos partes de la conciencia están dormidas. No me doy cuenta el por qué esa persona me hace lo que hace, por qué no me quiere, por qué no me aprecia, por qué no me valora, por qué no me trata bien. Ahora, cuando despertamos esa conciencia, cuando ya tenemos un grado más amplio de lo que es la vida, de lo que es el espíritu, de lo que es el universo, de lo que, a más allá de lo que es el cuerpo físico, sino de a lo que vino el alma, ¿cierto? A lo que viene el espíritu, a crearse a él mismo. Entonces, ya me vengo a encontrar con parejas con un nivel de conciencia superior, que ya vienen a hacer es un crecimiento interno en mí, ¿sí? No me viene a cobrar ese karma, no viene a ayudarme con ese hijo, sino que viene a ayudarme a mí, a que mi conciencia se expanda, a que yo pueda crear unos cuerpos existenciales del ser, que es a través del suprasexo, que es la alquimia. Entonces, mire que ahí hay un objetivo superior. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, entender cómo vamos a hacer para despertar ambas conciencias, porque las dos partes son importantes de comprender, ¿cierto? Entonces, tenemos esa parte subjetiva, donde es toda la parte donde está nuestro ego, ¿sí? O sea, es esa parte donde están ahí todos mis miedos, donde está todo lo que yo condiciono, todo lo que yo considero que la vida es y cómo debe de ser, ¿cierto? En todo lo que yo quiero ver, ¿sí? Porque todos, aunque vivamos la misma situación, lo vemos desde otra perspectiva. Entonces es como yo lo veo, es como yo lo siento, es como yo lo pienso, y eso es. Entonces yo tengo la conciencia dormida y por eso todo lo veo así y lo siento así y me lo tomo así. Entonces todo eso lo hace la parte que está dormida, que es la conciencia subjetiva. Pero también tengo la otra parte, que es esa conciencia que es objetiva, ¿sí? Que es la que está despierta y después se nos durmió.
eso nos lleva a un punto muy importante, chicos, y entonces todo esto, Francis, ¿cómo carajos pasó, cierto? O sea, ¿en qué momento todo esto se nos durmió? ¿O es que estuvimos dormidos todo el tiempo? Realmente, para que lo entendamos mejor, cuando nosotros nacimos, nacimos con esa conciencia objetiva despierta. Significa que los bebés sí son conscientes, realmente ellos sí pueden ver toda esa parte egoica, el aura de nosotros, cómo nosotros nos sentimos, cómo realmente nosotros somos y esa forma de ser macabra que tenemos, ellos pueden ver todo eso, ¿sí? Pero nosotros los vemos como unas pequeñas criaturas inocentes, ¿sí? Pero ellos saben aún más. Entonces, ahí nosotros teníamos esa conciencia despierta porque habíamos acabado de llegar. Y todavía el ego no había entrado dentro de nosotros. El ego nos empieza a rodear. Por eso a veces vemos que los niños de repente empiezan a llorar como si hubieran visto un fantasma. Simplemente es el ego, ¿sí? De que empieza a rondarlo, a ver qué tan grande está para empezarse a meter. Miren que si ustedes tienen sobrinitos o están en un colegio, uno ve que los niños, aunque están muy pequeñitos, tienen unas tendencias. Y uno dice, pero ¿por qué salió así? Pero ¿por qué actúa así? Pero si yo no le he enseñado eso. Y ese muchacho, ¿por qué es así? Porque el ego viene de vidas pasadas. Entonces, mire que ahí seguimos hablando de esa conciencia objetiva. Eso hace parte de esa conciencia objetiva, esas vidas pasadas. Poder saber de que ese ego, esos miedos que yo traigo, esos deseos, esos anhelos, esas formas de ser, vienen de vidas pasadas, cosas que yo ya he creado en el pasado y que otra vez retornan donde mí. Entonces miren de que ahí es donde vamos como haciendo el hilo a las cosas, ¿cierto? Como que todo nos va tomando, va adquiriendo sentido, ¿sí? Entonces ese ego que yo creé en vidas pasadas tiene una deuda, ¿sí? Tiene una deuda ¿con quién? Con otras personas, porque si yo le robé a otras personas, entonces tengo una deuda y tengo un defecto ladrón, ¿cierto? Si yo fui muy buena persona también, muy amable y le ayudé a otras personas, pues también vengo a ayudar, ¿cierto? Entonces, todos tenemos una razón por la cual estamos aquí y con diferentes personas. Por eso, cuando uno despierta esa conciencia objetiva, nos empezamos a dar cuenta de que es que la forma como yo me relaciono con todo el mundo es importante, porque a mí no todo el mundo me simpatiza, porque no todo el mundo me simpatiza, ¿cierto? ¿Qué ha pasado dentro de la familia como para que a veces estemos divididos, para que haya preferencias por algunos hijos, por algunos hermanos? Sí, o sea, todo eso de que uno dice, pero es que desde pequeñitos parecían rivales o desde chiquitos es que esos dos se quieren tanto, o sea, sufren el uno, tienen un apego. Entonces, todo eso viene de vidas pasadas, todas esas formas de ser. Todo eso viene a que ahora, en este momento, bueno, cada cosa a cada edad se empiecen a dar esos eventos que nosotros vivimos, que otra vez se vuelvan a encontrar esas situaciones para que nuestras formas de ser que están dentro de nosotros vuelvan a actuar y se vuelvan a dar las mismas cosas, para que el karma se pueda pagar, para que nosotros podamos comprender. O sea que, por ejemplo, si uno en una vida anterior hizo mucho bullying, ¿cierto? Y en ese tiempo uno era una persona muy fuerte y uno era el que agredía, pues en esta existencia viene con una personalidad muy pasiva, muy calmada, ¿sí? No de pelea, sino muy miedosa y cuando llegue donde se encuentra con esa persona justamente porque siempre me escoge a mí, pero se enamoró de mí, siempre me hace bullying a mí, siempre me pega a mí, pero de todas las personas que hay en el salón siempre soy yo, porque volvemos otra vez a encontrarnos, porque yo tengo que comprender, tengo que vivir en carne propia lo que es, lo que yo hacía en otra existencia. Entonces, otra vez vuelven a pasar esas cosas, pero a medida de que esas cosas vuelven a pasar, como esa conciencia está dormida, ¿qué pasa? De que se duerme mucho más, porque me lleno de más odio, ¿sí? Me lleno de más rabia, me lleno más de no comprender qué es lo que está pasando. Entonces miren de que el ego, en vez de irse disminuyendo, ¿cierto? En mi inconsciencia se va volviendo peor. Miremos, por ejemplo, la pornografía.
cómo era ahora años a cómo es hoy en día, ¿cierto? Cada día evoluciona más, las drogas cada vez son más pesadas, o sea que en cada existencia el ego se agranda más, se vuelve peor. Por lo tanto, vamos para el método de nosotros de despertar esa conciencia, porque no podemos permitir de que entonces nos arrase y nos lleve el ego, porque si nos dejamos llevar, nos volvemos más inconscientes, más dormidos, ¿cierto? Miren, una persona con ira, entre más ira tenga, entre más odio crezca, entre más desprecio entre en esa persona, ¿cierto? Se vuelve peor, menos escucha y cosas más graves es capaz de hacer. Entonces, por eso tenemos que despertar la conciencia. ¿Para qué vamos a despertar la conciencia? Uno, para eliminar esas formas de ser, para dejar de sufrir por cosas que no son reales, ¿cierto? Para dejar de estarme tomando todo a pecho, para que se deje de estar cumpliendo el destino. Qué pereza uno cada vez estarse encontrando con personas que uno le debía, ¿cierto? Personas que vienen sino a traernos traición, amarguras, robos. Entonces, qué bueno uno despertar conciencia para empezar a evitar todas esas situaciones, para empezar a comprender qué es lo que está pasando y poder decir no. O sea, esto yo lo tengo que entender y entonces empezar a buscar dentro de mí. O sea, que empiezo a mirar mi interior, ¿cierto? O sea, esta situación, esto que me está pasando aquí en el trabajo, tiene una razón de ser. Esto me pasó en el trabajo anterior y esto aquí otra vez se me está repitiendo. Esto no es normal, ¿cierto? Entonces, listo, empiezo a mirar qué es lo que está pasando y empiezo a morir a esas emociones, emociones de pereza de ir al trabajo, emociones de maldad, emociones de hacerle daño a la otra persona porque no se lo hago de frente, pero le escondo las cosas, ¿cierto? Dejo la chaqueta por ahí, por allá voy y se la tiro a la basura, pero que no se vaya a dar cuenta de que fui yo, ¿cierto? Le escondo sus utensilios de trabajo, le hago maldades en silencio porque esa persona de frente me hace bullying. Entonces, mire de que yo estoy reaccionando, pero de una forma cobarde, pero de alguna forma lo estoy haciendo. Me está haciendo una mala persona. Yo no lo estoy comprendiendo. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Entonces empiezo eso. Madre mía, elimíneme este odio. Madre mía, elimíneme estas ganas de decirle todo lo que siento. Madre mía, elimíneme este defecto que dice ojalá lo coja un cargo. Ojalá un compañero sí lo ponga en su lugar. Muy bueno que lo hayan echado. Elimíneme todas estas malas emociones que vienen dentro de mí, ¿cierto? Entonces, listo, empiezo a no permitir que esos defectos se apoderen de mí. Ahora, estamos en tener también una conciencia. Eso es lo que vamos a hacer con esa parte subjetiva nuestra que no entiende nada y que entre más me identifique yo con mis emociones, con mis pensamientos, con mis deseos, y es que yo soy así, pues entonces más me va a tener dormida. Entonces, así es como trabajo esa parte que está subjetiva, condicionada, pero tengo la otra parte de la otra conciencia, que es la parte objetiva, que es la que me muestra cosas que hay más allá que yo no entiendo, ¿cierto? Que es la de este entendimiento de esta parte espiritual que no todo el mundo tiene esas comprensiones. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a empezar a hacer? Pues voy a empezar entonces a hacer las prácticas para empezar a darle como esos corrientazos a esa conciencia objetiva que está dormida para que empiece a despertar. ¿Cómo lo hago? A través del desdoblamiento astral. Si ustedes ya se han desdoblado, chicos, usted sabe que a uno le cambia la vida. O sea, una cosa era uno antes del desdoblamiento astral y una cosa es uno después de un desdoblamiento astral. Uno después de eso, la vida le cambia a uno para siempre. O sea, ya eso, o sea, el mundo ya cambió para uno, ¿cierto? Uno ya se da cuenta de que uno sigue vivo, de que así el cuerpo físico se muera, el alma continúa. Entonces, y uno empieza a darse cuenta que uno puede ver el pasado, que uno puede ver el futuro, se conecta uno más con el ser, porque uno se va dando cuenta de la esencia, valora más la naturaleza, los animales hablan. Entonces, todo es como que, o sea,
cambia un montón, ¿cierto? Entonces, mire que ahí yo ya le estoy dando esos toques a esa conciencia de que estamos despertando. Igual lo hace los diferentes tipos de meditación. Entonces, el hecho de yo empezar a reflexionar sobre lo que me está pasando, reflexionar sobre mis emociones, reflexionar sobre lo que he hecho, reflexionar de las causas de las drogas, del alcohol, de la fornicación, de la mentira, todo eso, ¿cierto? Es empezar a traer un nuevo estilo de vida, empezar a cambiar adentro, empezar a realmente a que tenga un objetivo real. Por lo tanto, empiezo a dejar de hacer lo que antes hacía y empiezo a crear un centro de gravedad hacia las cosas que son de la espiritualidad. Entonces ya empiezo a que los libros que yo empiezo a leer son acerca de qué. Entonces me empiezo a leer a Blavatsky, a Lobsang Rampa, a Samael, a Ravolú. Entonces empiezo a leer, ¿cierto? Ya empiezo a leer otro tipo de cosas. O sea, ya hay otro material que a mí me atrae. Me atrae este tipo de conferencias, las charlas. Entonces ya con otras personas, el empezar ese chismorreo, acordarnos de cuando éramos niños y jajaja. O sea, uno ya se va dando cuenta de que es que eso ya no vibra conmigo. Ya como que siento de que estamos perdiendo el tiempo, como que yo ya tengo algo más útil que hacer. Mire que mi vida empieza a tener un objetivo real. Empiezo a conocer otras personas y empieza uno a sentir la química, ¿cierto? De que si yo miro a la persona y siento que me mira de una forma sexual y yo digo, sí, esa persona es simpático o es simpática, pero ya pesa sobre mí lo que es el karma, porque ya conozco lo que son esos ligues sexuales. Yo ya sé que ese disfrute va a durar una noche o 5 veces, ¿cierto? Pero que me va a dejar a mí un problema, ¿cierto? De que me va a traer una crisis depresiva, de que el karma que esa persona tiene me va a dañar a mí, mi economía, me va a dañar mi salud mental. Entonces uno ya empieza a poner eso sobre la mesa y uno dice, no, la verdad, por muy linda que esté esa persona, esto no es un buen negocio. Entonces mire que la vida sigue teniendo un objetivo real. Yo empiezo a buscar y a interesarme por personas, de que si yo voy a tener una pareja, entonces que sea una persona que realmente sí me va a aportar algo a mi vida, de que no es un aporte ya económico, sino que es un aporte espiritual, una persona que va a venir, que es interesante, que tenemos estos temas para hablar, que cuando tengamos un problema no lo vamos a ver desde el ego y no vamos a empezar con esa peleadera, sino que lo vamos a mirar desde que, es que de pronto sabes que estamos muy probablemente pasando una prueba de pobreza, según esto es algo que después va a pasar, pero los dos somos conscientes que estamos en un trabajo interno espiritual, entonces los dos le vamos a poner ánimo a la cosa, ¿no? Ya sabemos, nos vamos a poner las pilas y de esta vamos a salir, entonces mire de que nos estamos ayudando, pero cuando la persona no tiene conciencia de un trabajo espiritual, no lo ve como una prueba de pobreza, lo ve como que no, esta persona se entrega muy fácilmente, no tiene nada que brindarme, no quiere salir, no, es que con el karma que tiene, mire, nunca consigue empleo, como le empezó a ir de mal, la echaron y tal cosa, ¿cierto? O sea, no está la motivación de que estamos trabajando juntos por algo que es superior. No tiene esa conciencia del valor de la energía sexual, de que es que voy a coger la pareja, pero no es para eyacular sobre esa persona, sino porque estamos creando unos cuerpos existenciales del ser. Tiene una castidad y tiene una fidelidad dentro de la persona, por lo tanto se evitan todos esos líos externos. Entonces miren de que la vida empieza a cambiar, empieza a tener un objetivo. Entonces esa conciencia objetiva, como yo le estoy tirando todo hacia ese centro de gravedad, empieza a crecer, empieza a despertar, empieza a dar sus chispazos. Por ende, empiezan a hacer en mí el amor también y me empiezo a dar cuenta de que es que no, yo no puedo ser egoísta, ¿cierto? De que todo esto que yo sé lo tengo que compartir con las demás personas. Entonces, también tengo que ser una persona respetuosa porque entiendo de que no todo el mundo está a mi nivel de conciencia, pero si le puedo entregar este conocimiento y tengo la oportunidad de hablarle, la esencia, el espíritu, la intuición
va a aparecer el momento y me va a dar las palabras. Entonces, por ende, mire de que mi trabajo siempre va a seguir girando hacia ese trabajo interior y va haciendo que esa conciencia objetiva empiece a crecer más. Entonces, a medida de que yo voy trabajando en los dos lados, cuando yo empiezo a mirar todo eso subjetivo que hay en mí, ¿cierto? Porque no es solamente decir y darme cuenta, ah, sí, es que Netflix, la verdad, eso me duerme la conciencia, qué bobada ver eso, y entonces yo ahora soy un ser espiritual y yo ya no voy a seguir pagando eso. Ahí yo no tengo una verdadera sabiduría porque yo necesito reflexionar, ¿cierto? O sea, realmente, ¿qué es lo que eso me aporta? ¿Qué es lo que me estaba enseñando? ¿Qué emociones estaba generando dentro de mí? Entonces ahí yo empiezo a ver todas esas formas de ser, esa personalidad física que yo tengo, ¿cierto? Es por ciertos personajes que me lo están mostrando. Entonces empiezo a ver cómo eso, ¿cierto? Me ha afectado a mí, cómo afecta a las personas que están a mi alrededor y empiezo a pedirle a mi Madre Divina, elimíneme este yo que le gustaba esta serie. Elimíneme este yo que se identifica con cierto actor, con cierta actriz. Elimíneme estas formas de ser, estas formas de vestirse. O sea, uno empieza a encontrar, chicos, un montón de cosas. Entonces, ahí es donde realmente sí estoy haciendo un trabajo subjetivo, real, con esa conciencia, cuando le empiezo a sacar y a mirar todos esos detallitos, ¿sí? Entonces, ahí ya empiezo a pedir muerte y empiezo a eliminar la fuerza que tiene, y cuando yo hago eso y elimino esas formas de ser, esos defectos, pues de ahí brota esa sabiduría. Y esa sabiduría entonces se va para esa conciencia objetiva, porque le va dando esa fuerza a que cada vez tenga algo más objetivo y más real, y que no sea desde que yo esté reprimiendo, ¿sí? Porque si yo reprimo la conciencia subjetiva, si yo reprimo todo lo subjetivo en mí, porque todo es malo, ay no puedo hacer nada porque todo es malo. Entonces usted reprime y reprime y después llega en un estado de depresión, después entran unos estados de aburrimiento, después entran unos estados donde nada tiene gracia porque no hay una conciencia real el por qué yo me estoy suprimiendo, ¿sí? En cambio, si yo empiezo a observar el por qué, lo empiezo a cuestionar el por qué, le empiezo a sacar sabiduría y empiezo a eliminar esa fuerza que tiene ese ego dentro de todo eso, entonces eso es lo que yo voy llevando hacia esa conciencia objetiva, que al unirse en esos dos, entonces ya es lo que hace un total de toda nuestra conciencia. Entonces tenemos un 97% de una conciencia subjetiva que está totalmente dormida, que está sujeta al ego. Como es un 97%, por eso es que tiene tanta fuerza, ¿sí? Por eso nosotros muchas veces quisiéramos poder, quisiéramos hacer, pero siempre hay algo que nos jala. O empezamos con mucha fuerza, con mucho ánimo, pero nos salimos entregando a los deseos. Yo quiero, pero es que, ay, yo no sé por qué, porque es que hay un 97% que es mucho lo que me está jalando para atrás. Entonces, por eso yo tengo que pedir, Madre mía, elimíneme esto todo el día a todo lo que yo vea, porque le tengo que quitar la fuerza a ese 97. Cuando yo le quito la fuerza, ese 3% que sí es esa conciencia real, esencia dentro de mí, entonces si yo ya observé algo, lo reflexioné y lo miré y madre mía, elimíneme ese defecto, entonces ya voy a tener un 4% aquí y un 96% allá. Si yo sigo trabajando y mirando, pues eso va a ir bajando, 95, ¿cierto? 90, 89, 70, o sea que si aquí hay 70, aquí ya hay 30, o sea que cada vez yo voy a tener más fuerza de voluntad, voy a tener más sabiduría, voy a tener más amor, voy a hacer, mi parte espiritual va a ser mucho más fuerte, ¿sí? Entonces por eso es que tenemos que estar muriendo. Si uno no muere, no se va a incrementar ese otro lado, se incrementa solamente si nosotros estamos muriendo. Para crear esos cuerpos existenciales del ser, tenemos que morir para que pueda nacer, que es la parte del nacimiento, de la creación de los cuerpos existenciales del ser. O sea que los dos trabajos, chicos, se unen, ¿cierto? ¿Y qué le da la fuerza para que ese trabajo se haga más rápido? Que nosotros hagamos sacrificio por la humanidad, porque de lo que uno da, recibe, ¿cierto? Usted quiere avanzar espiritualmente, quiere más sabiduría, quieren que lo ayuden, pues
entregue más a la humanidad, déles todo este conocimiento y verá que si usted ayuda, pues también va a ser ayudado y hace más rápido este trabajo interior. De eso se trata, chicos, la conferencia del día de hoy. Esa es la invitación a que nosotros distingamos esas dos conciencias y apliquemos los métodos, porque esta conferencia nos habla de un montón de métodos para que hagamos en la parte subjetiva la muerte y para despertar la parte objetiva todas las prácticas, ¿cierto? De meditación, desdoblamiento astral, o sea, todas las que enseñamos, la cancelación del karma, la negociación, o sea, todo eso ayuda a activar esa conciencia. El suprasexo, si no tienen pareja, entonces hay que sublimar esa energía, porque si no, esa energía tiene que salir de alguna forma, así sea por medio de la ira, pero esa energía sexual explota y sale por algún lado. Entonces hay que trabajar esa energía, hay que hacer sacrificio por las demás personas, tenemos que desarrollar el amor, darle un golpe duro al egoísmo, ¿sí? Entonces miren que es un trabajo bastante complejo para despertar estas dos conciencias. Chicos, no siendo más, ese es el objetivo de esta conferencia. Muchas gracias por estar, chicos, aquí presentes, por compartir, que eso es sacrificio por la humanidad. Cuando están aquí presentes, comparten sus cámaras, comparten los videos, les dan like y todo eso, eso es sacrificio por la humanidad. Nos vemos, chicos, en los estados les estoy subiendo cositas y nos vemos el próximo lunes, 9:30 hora Colombia. Una feliz noche. Chao.